en las personas a decir, nos vamos a reconocer qué somos hoy, dónde estamos hoy, este es el punto A, pero queremos llegar a un punto B porque ahora tenemos claridad, tenemos una estrategia, tenemos un método que estamos siguiendo para que esa iniciativa del balonmano o del fútbol salón también me parece que han tenido muchísimo éxito, esas iniciativas se empiecen a multiplicar y sean esos agentes para poder tener una forma de hacer las cosas y poder automatizarlas, que es ahí donde renace. ¿Y cómo logramos esto? Vea, estamos hablando, Alonso, solamente del primer punto del método. Vea el segundo punto, hablábamos de la motivación. Pero ¿cómo vemos la motivación que tenemos que tener en un cantón como estos? Bueno, fíjense, la motivación es la palanca para salir adelante. Es como la gasolina del pueblo. Decir, bueno, ahora tenemos un norte, pero si tenemos un norte, si tenemos un lugar donde llegar, la gente empieza a tener gran motivación. Recuerden que era motivo y acción. Entonces, ahora hay un motivo por el cual luchamos y todos emergemos hacia la acción. Todos. No solamente el gobierno o el alcalde. Todas las comunidades, cuando empezamos a vender un método, una idea clara. El segundo punto dice ahí, hacer el esfuerzo. Todos tenemos que hacer el esfuerzo, conjuntamente. Tercer punto, empezamos a conectar con esa fuerza interior que nos dinamiza, que nos mueve. Entonces, vean lo que tenemos ahí en la misma gráfica. El cerebro acondicionándose, entrenándose. Tenemos que entrenar el cerebro. Tenemos que cambiar la mentalidad para que ese 90% que influye en el éxito sea una realidad en las personas de la Cruz. Por eso hay que empezar a capacitar a la gente desde la municipalidad, desde los pueblos, esos agentes, esos gestores de los pueblos, para que empiecen a adoptar una mentalidad como esto que estamos planteando. Y el siguiente punto es revisar lo que nos nutre. Alonso, este es un punto determinante. ¿Qué nos nutre como personas? Nos nutre la crítica, nos nutre lo tóxico, estar con revanchas políticas, estar con revanchas personales, nos nutre estar peleando y peleando y peleando y obstaculizando, poniendo barricadas para que las cosas no sucedan porque a veces no es de mi partido o no es de mi conveniencia. Cuando yo empiezo a revisar lo que me nutre, empiezo a reconocer en mis palabras la realidad que yo estoy construyendo. Alonso, le digo, cuando ustedes vean personas que solamente están criticando, que solamente llegan a ser tóxicos, a criticar, a poner barricadas, es porque hay algo dentro que le está nutriendo, que hay algo equivocado, porque sus palabras lo delatan. Entonces vea la siguiente gráfica, donde dice el corazón, ¿lo ven así el corazón? Ese corazón está rebosante porque conectó el cerebro con su sentir. Esta conexión de la cual estoy hablando, muchas veces en las esferas políticas y en los gobiernos no se habla de esta conexión, de conectar lo que yo tengo en mi cabeza con el corazón. ¿Y qué quiere decir conectar lo que tengo en mi cabeza con el corazón? Indudablemente hacer un acto de amor. Y ese acto de amor yo lo refiero en el servicio que yo quiero dar a las personas. Ese acto de amor que me puede caracterizar. Y si me caracteriza, mis acciones están determinadas por ese acto de amor, donde yo empecé a reconocerme, a equilibrarme como persona y a empezar a ofrecer de mí adentro, de mi interior, lo que mi comunidad requiere. Alonso, fíjense que con solo estos dos puntos, me faltan dos puntos que yo he entregado, si todas las comunidades, esos 60 pueblos, la municipalidad entera, no sé cuántos colaboradores tiene hoy día la Municipalidad de la Cruz, pero toda la municipalidad empieza a funcionar con esta estrategia, imagínense el impacto que podemos tener. No solamente en un equipo balonmano, no, el impacto en todas las instancias sociales que encierran a un cantón como la Cruz o a cualquier cantón en el país. Imagínese usted cómo podría ser, pero esta motivación de la que estoy hablando es esa gasolina que nos lleva a el tercer punto, Alonso. Véalo acá, lo estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? El tercer punto es disfrutar el camino.